Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La aguja de Fermina Salcedo nunca dejó de moverse, ni el día que su propio hijo le dijo que ya no tenía casa. Cuento esto porque lo vi con mis propios ojos, y porque hay cosas que merecen ser dichas en voz alta, aunque quienes las protagonizaron prefirieron guardar silencio. Era una mañana de octubre, de esas en que la niebla baja desde los cerros de Valdecasas y se queda pegada entre las piedras del camino hasta el mediodía. Fermina estaba cosiendo cuando llegó Rodrigo. No llamó a la puerta. Nunca llamaba. Entró como quien entra a un almacén que ya le pertenece, con esa manera que tienen algunos hombres de ocupar el espacio antes de haberlo ganado. Traía el abrigo del color de la ciudad, gris, liso, sin un solo hilo suelto, y a su lado venía Susana, su mujer, que miraba los rincones de la cocina con la expresión de quien calcula precios. Fermina no levantó los ojos del bastidor. Tenía entre manos el cuello de un vestido de bautizo, lino blanco con un bordado de punto de cruz que llevaba 2 semanas sin terminar, porque los encargos de ese mes no le habían dado descanso. Sus dedos conocían el camino sin que los ojos tuvieran que guiarlos. «Madre», dijo Rodrigo desde el umbral. Ella no respondió de inmediato. Dio 3 puntadas más, rectas, firmes, espaciadas con la misma distancia que llevan 20 años de oficio. «Rodrigo», dijo al fin, sin girarse. Lo que Rodrigo vino a decir esa mañana de octubre no era una sorpresa para nadie en el pueblo, aunque nadie lo había dicho en voz alta. Hacía meses que se sabía que el hijo mayor de Fermina había estado hablando con un comerciante de la capital, un hombre llamado Durán, que tenía fama de comprar solares bien ubicados y levantar posadas con nombres en inglés. Valdecasas estaba en la ruta de una carretera nueva, y eso había puesto un brillo diferente en los ojos de más de uno. La casa de Fermina tenía 3 cuerpos. La cocina, que daba a la calle del Molino. La habitación trasera, que en otro tiempo había sido la sastrería de Anselmo, su marido. Y un patio interior con una higuera vieja cuyos higos nadie recogía desde que Anselmo murió, hacía 12 años. Era una casa de piedra con el tejado nuevo. Lo había mandado reparar Fermina sola, contrato por contrato, pagado con el trabajo de sus manos, y una puerta de madera oscura que Anselmo había lijado en vida con una paciencia que a Fermina siempre le había parecido la forma más callada del amor. Rodrigo vivía en la ciudad desde los 24 años. Volvía por Navidad y por el cumpleaños de Fermina, que era en marzo, y algunas veces por el verano, cuando Susana quería aire de campo. En cada visita, la sastrería de Anselmo le parecía más estorbo. Los primeros años dijo que era un desaprovechamiento del espacio. Luego dijo que era peligroso tener tantas telas almacenadas sin ventilación. Luego dejó de dar razones y empezó a hablar directamente del solar. Fermina escuchaba todo esto y no decía nada. Seguía cosiendo. Esa mañana de octubre, Rodrigo dejó el abrigo sobre la silla de Enea que estaba junto a la ventana, la silla donde Anselmo se sentaba a leer el periódico los domingos, y dijo que había tomado una decisión. «La casa se vende, madre. Durán ofrece buen precio, más del doble de lo que vale». Fermina puso la aguja en el bastidor. No la soltó. La sostuvo con los 3 dedos que siempre usaba, el índice, el corazón y el pulgar, con el dedal de latón que había sido de su madre y que tenía grabado, muy desgastado ya, un pequeño ramo de espigas. «Esta casa es mía, Rodrigo». «Es de los 2, madre. La mitad es mía por herencia de papá, y la otra mitad, si quiere ser honesto, usted no podría sostenerla sola». Susana miraba la higuera del patio por la ventana de la cocina. No dijo nada. Tenía la manera de las personas que ya han tenido la conversación antes,
en privado, y vienen a la segunda solo a presenciar el resultado. Anselmo no quería que esto se vendiera, dijo Fermina. Papá lleva 12 años muerto, respondió Rodrigo, y no dejó nada escrito. Eso último lo dijo mirando hacia otro lado, hacia la higuera, como Susana. Fermina no respondió. Dio 3 puntadas más en el cuello del vestido de bautizo. El hilo blanco sobre el lino blanco, casi invisible, pero perfectamente recto. Yo conocí a Anselmo Salcedo cuando los dos éramos jóvenes, y él todavía tenía los dedos limpios de tiza y los ojos llenos de proyectos. Era sastre de oficio, aprendido de su padre, y tenía esa cualidad rara en los hombres de manos, que su trabajo se notaba más cuando no se notaba nada. Una chaqueta bien hecha no llama la atención. Una costura perfecta es invisible. Anselmo decía que en eso se parecían la sastrería y la honestidad, en que nadie las ve hasta que faltan. Fermina había llegado a Valdecasas con 19 años, desde un pueblo de la sierra que quedaba a 2 días de camino, cargando una maleta de cartón y un bastidor de bordar que le había dado su madre. Se habían conocido en la feria de septiembre, entre los puestos de queso y el olor a fritanga y el sonido de la dulzaina. Anselmo le había dicho que tenía manos de costurera. Ella le había dicho que cómo lo sabía. Él había señalado los callos del índice y del pulgar, y la cicatriz pequeña en la base del dedo corazón, que solo dejan las agujas cuando uno lleva años usándolas. Se casaron al año siguiente. La sastrería prosperó durante casi 3 décadas. Fermina cosía lo que Anselmo no podía abarcar: los vestidos de novia, las ropas de bautizo, los mantones de luto, las cortinas de las casas nuevas. Anselmo hacía los trajes y los abrigos. Trabajaban en la habitación trasera, uno a cada lado de la mesa grande de corte, con la ventana que daba al patio y el ruido de la higuera cuando el viento movía las ramas. Cuando Anselmo enfermó, Fermina no cerró la sastrería. Siguió abriendo la ventana del patio cada mañana. Siguió tendiendo los patrones sobre la mesa. Siguió atendiendo los encargos. Anselmo la miraba desde la cama y algunas veces decía: «Eres la columna de esta casa, Fermina». Ella respondía: «No, soy el cimiento. Las columnas se ven». Murió en febrero, con el frío todavía pegado a las piedras de la calle. Fermina lo amortajó ella misma, con una tela de lana gris, que había guardado durante años para ese fin. Porque los que trabajan con telas saben que hay que guardar ciertas piezas para los momentos que no se quieren imaginar. Y cosió el forro del ataúd con el mismo punto que usaba para los forros de abrigo. Resistente, invisible, hecho para durar. Rodrigo llegó al entierro desde la ciudad con Susana y los 2 niños. Al tercer día, cuando el duelo todavía estaba fresco y el olor a cera de los cirios no había salido de la cocina, empezó a hablar de la sastrería. «Esto no da para mantenerse, madre». Fermina no le respondió entonces, igual que no le había respondido muchas veces antes. Rodrigo interpretó ese silencio como resignación. Era un error que los hijos cometen cuando no conocen bien a sus madres. En las semanas siguientes, con Rodrigo ya de vuelta en la ciudad, Fermina encontró que la habitación trasera había sido vaciada. Las telas estaban apiladas en el patio, bajo la higuera. La mesa de corte había desaparecido. En su lugar había cajas de cartón con objetos que no pertenecían al lugar: herramientas de jardín, sacos de cemento a medio usar, una bicicleta sin ruedas. Fermina trasladó su bastidor a la cocina. Puso la lámpara de aceite, la misma que había usado Anselmo para revisar costuras en los días nublados, junto a la ventana que daba a la calle del Molino. Y siguió cosiendo. Durante 12 años, Fermina cosió en silencio desde esa cocina. Cosió el vestido de primera comunión de la hija de Genaro, el herrero,
con encaje en el cuello y puntilla en el bajo. 3 semanas de trabajo. Cosió el traje de boda de Martina Reyes, la maestra, con una espalda que tenía 7 botones forrados en seda y un largo de cola que Fermina calculó midiendo la distancia entre el altar y el primer banco de la iglesia. Cosió 14 mantones de luto, 8 vestidos de bautizo, 3 uniformes para el coro de la parroquia, 2 cubrecamas para la casa del cura nuevo, y más pantalones, blusas y chaquetas de lo que nadie podría contar. Cada prenda que salía de sus manos llevaba en el forro, si era una prenda que tenía forro, su inicial, bordada en hilo, del mismo color que la tela, invisible a menos que uno supiera buscarla. Una F, pequeña, en punto de tallo, en el ángulo izquierdo del cuello o en la esquina inferior del bolsillo interior. Era su firma. Nadie la encargó, nadie la pidió, nadie la buscó, tampoco. El pueblo sabía que Fermina cosía. El pueblo llevaba sus telas a la cocina de Fermina, dejaba el encargo con los detalles, volvía a recogerlo cuando estaba listo, pagaba lo que Fermina pedía, que siempre era menos de lo que valía, y se iba. Nadie preguntó por la sastrería. Nadie preguntó por la habitación trasera convertida en almacén. Nadie dijo en voz alta lo que todos sabían. Hay un tipo de injusticia que se sostiene porque es cómoda para los que no la sufren. Eso lo aprendí mirando a Fermina. Ahora, lo que necesito contarles es esto. El día que Rodrigo vino a decirle que vendía la casa, Fermina no discutió. No levantó la voz. No llamó a vecinos, ni fue al ayuntamiento, ni buscó al cura para que intercediera. Esperó a que Rodrigo y Susana terminaran de tomar el café que ella misma les había servido, con el azúcar aparte, porque Susana no tomaba azúcar, y con las tazas de porcelana blanca que habían sido un regalo de boda y que Fermina había guardado durante 40 años sin romper una sola. Cuando se fueron, Fermina dobló el bordado del vestido de bautizo, lo puso en la bolsa de tela encerada donde guardaba los trabajos a medias, apagó la lámpara de aceite y fue al dormitorio. Del cajón de la mesilla sacó un dedal, no el de latón que llevaba todos los días. Ese ya lo tenía puesto. Sacó otro, más pequeño, de cobre verde, que había pertenecido a su madre y antes a la madre de su madre. Lo puso encima del cajón, junto a la foto de Anselmo que estaba enmarcada con un marco de madera que ella misma había cubierto de tela azul oscura hace 20 años. Anselmo, dijo, en voz muy baja. No dijo nada más. No había nada más que decir. 3 días después, con una bolsa de lona y el baúl que Anselmo le había comprado en la feria el primer año de casados, madera de castaño con herrajes de hierro, su nombre grabado en la tapa con una letra que Anselmo había hecho él mismo con un clavo caliente. Fermina salió de la casa de la calle del Molino. En la bolsa llevaba las 2 fundas del dedal, el bastidor de bordar, 3 carretes de hilo negro y 3 de hilo blanco, una caja de agujas de distintos tamaños, las tijeras grandes de cortar tela que habían sido de Anselmo y las pequeñas de punta fina que eran suyas desde los 16 años, el cuaderno donde anotaba las medidas de los clientes con su caligrafía pequeña y regular, y un trozo de lana marrón que llevaba cosiendo desde hacía semanas para un chaleco sin dueño todavía. En el baúl llevaba ropa, 2 sábanas, la foto de Anselmo con el marco de tela azul y el dedal de cobre verde de su madre. Antes de salir, pasó por la cocina y recogió la lámpara de aceite. La vecina de enfrente, Dolores, la vio desde su ventana y salió al porche. «Fermina, ¿a dónde va usted?» «A casa de Remedios». Dolores abrió la boca y la volvió a cerrar. Luego entró y volvió con un pan redondo, todavía tibio, envuelto en un paño de cocina. «Llévelo, para el camino». Fermina lo tomó, lo puso encima del baúl y siguió andando.
El camino del molino era de tierra apisonada, con piedras sueltas aquí y allá, y en esa mañana de octubre la niebla todavía no había subido del todo. El baúl pesaba. Fermina lo cargó con las dos manos, parando 3 veces a descansar en los 100 metros que había entre su casa y la de Remedios. Nadie más salió a ayudarla. Remedios Canales era viuda desde hacía 8 años, lavandera de oficio, con las manos más grandes que he visto en una mujer y una manera de hablar a golpes cortos que a los forasteros les parecía sequedad y a los que la conocían les parecía exactamente lo contrario. Vivía al final del camino del molino, en una casa más pequeña que la de Fermina, con un corral donde tenía 3 gallinas y un gato gris que se llamaba Trino, y que dormía siempre encima de las cosas importantes: el cesto de la ropa limpia, el libro de cuentas, la pila de papeles que Remedios guardaba sin saber bien por qué. Cuando Fermina llegó a la puerta con el baúl y la bolsa, Remedios estaba tendiendo en el corral. La miró, miró el baúl, miró la lámpara de aceite que Fermina llevaba colgada del brazo y dijo: «Pase». No preguntó nada. No era necesario. En los pueblos pequeños, las noticias viajan antes que las personas. La habitación que Remedios le dio era pequeña, con una ventana que daba al huerto y una cama de hierro con un colchón de lana que olía a lavanda seca, porque Remedios metía bolsitas entre las sábanas cada otoño. Había una silla, una mesa pequeña de pino y un clavo en la pared del que colgaba un rosario de cuentas negras. Fermina puso la lámpara sobre la mesa, colgó la foto de Anselmo en el clavo, quitando el rosario y poniéndolo encima de la mesa, con cuidado. Abrió el baúl, sacó las sábanas, hizo la cama. Luego abrió la bolsa de lona, sacó el bastidor y el trozo de lana marrón a medias y se sentó en la silla. Empezó a coser. Remedios apareció en el umbral con un tazón de caldo y lo dejó en la mesa sin decir nada. Trino, el gato gris, entró detrás de ella, olfateó el baúl, saltó sobre la cama, olió las sábanas nuevas y se acostó encima del cuaderno de medidas que Fermina había dejado abierto sobre el colchón. Fermina lo miró. «Bájate de ahí». Trino no se movió. La miró con los ojos entornados, con esa expresión de los gatos que parece decir que las normas son una sugerencia. Fermina cerró los ojos un momento, casi sonrió y siguió cosiendo. El primer encargo en casa de Remedios llegó a los 4 días. Era Celestina, la hija del herrero, que tenía 17 años y un novio en el pueblo de abajo y una boda prevista para la primavera. Había ido primero a la casa de la calle del Molino y la había encontrado cerrada con un candado que no reconocía, y alguien le había dicho que Fermina estaba en casa de Remedios. Llegó con la tela bajo el brazo, raso blanco, comprado en la capital, con un ligero brillo que en la luz de la tarde parecía plata, y se plantó en la puerta con la cara de quien no sabe si está en el sitio correcto. Fermina la hizo entrar, la hizo quitarse el abrigo, sacó el cuaderno de medidas y empezó a tomar medidas con la cinta métrica que siempre llevaba en el bolsillo delantero de su delantal. Hombros, pecho, cintura, cadera, largo desde el hombro hasta el suelo. ¿Con cola?, preguntó. «Sí», dijo Celestina. «Si no es mucho». «No es mucho», dijo Fermina. «¿De cuánto largo?» «No sé. Lo que quede bien». Fermina calculó, mirándola de arriba a abajo con la atención de quien lleva 40 años midiendo cuerpos. 80 centímetros desde la costura de la cadera. Cae bien en su estatura. Celestina asintió. Se fue con la promesa de un vestido para marzo. Esa tarde, Remedios trajo más caldo y esta vez también trajo pan. Y se sentó en el umbral de la habitación mientras Fermina cortaba el papel de patrón. Y estuvieron un rato sin hablar, que es la manera en que se hace compañía entre mujeres que ya no necesitan llenar el silencio con palabras.
Lo que me resulta notable, y aquí les digo lo que pienso, porque hay cosas que merecen decirse claramente, es que Fermina nunca fue al ayuntamiento, nunca fue al cura, nunca fue a Rodrigo a pedirle que reconsiderara, nunca habló del tema con nadie, o al menos eso creía la gente, porque hay una diferencia entre no hablar y no actuar. Y Fermina, que llevaba 40 años cosiendo forros invisibles, sabía mejor que nadie que las cosas más sólidas son las que no se ven. Revisé después los papeles que quedaron de ese tiempo, las anotaciones que el notario Velasco guardaba en su archivo, y hay un detalle que no hace ruido, pero que lo explica todo. El libro de cuentas de la sastrería de Anselmo, que Rodrigo había metido en una caja sin mirar, había estado todo ese tiempo en el almacén de la habitación trasera. Nadie lo había abierto porque a nadie le parecía importante. Era un libro de contabilidad viejo, encuadernado en cartón verde, con las tapas manchadas de tiza blanca. Pero eso era para después. Antes estaba el invierno. El invierno de ese año fue largo y húmedo, con nieblas que duraban hasta las 3 de la tarde y un viento del norte que se metía por las rendijas de las ventanas con una insistencia que a Remedios le hacía decir que el pueblo estaba enojado con alguien, aunque no sabía con quién. Fermina cosió durante todo el invierno sin parar. Cosió el vestido de Celestina, con la cola de 80 centímetros y un cuello redondo con un ribete de raso que le llevó 2 días lograr que cayera bien. Cosió un mantón de luto para la viuda de Pascual, el cartero, que había muerto de un enfriamiento en noviembre. Cosió unos pantalones para el niño huérfano que cuidaba el sacristán, un crío de 7 años llamado Manolito, con los pantalones siempre rotos en las rodillas porque pasaba la mayor parte del tiempo de rodillas en el suelo, recogiendo cosas, y los reforzó por dentro con una doble tela en la zona de las rodillas sin decírselo a nadie. La gente empezó a ir a casa de Remedios, al principio con discreción, como quien va a un sitio que no estaba en sus planes, luego con normalidad, como quien va a donde siempre ha ido. Remedios ponía una silla extra en la cocina para los que esperaban turno, y Trino se acostaba en el regazo de quien se sentara, con la indiferencia olímpica de los gatos que consideran que toda compañía humana es provisoria. Una tarde llegó Rodrigo. Vino sin Susana. Llegó en el coche, que en Valdecasas siempre llama la atención, porque los coches que vienen de la ciudad suenan diferente, más cerrados, más ajenos, y aparcó en la plaza. Caminó por el camino del molino con el mismo abrigo gris de octubre, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. Remedios lo vio llegar desde la ventana de la cocina y fue a avisar a Fermina. «Tu hijo». Fermina levantó los ojos del bastidor. Asintió. Siguió cosiendo. Rodrigo entró al corral sin llamar. Que eso, en casa de Remedios, era una descortesía que no pasó desapercibida, y se quedó en el umbral de la cocina mirando hacia la habitación donde su madre cosía. «Madre, necesito hablar con usted». «Entre, pues», dijo Remedios, desde la cocina. «Que el frío entra». Rodrigo entró. Se quedó de pie. No se quitó el abrigo. Fermina salió al cabo de un momento, con el bastidor en la mano, y se sentó en la silla de la cocina que quedaba junto a la ventana. «¿Qué quieres, Rodrigo?» «Durán tiene prisa. Quiere cerrar la venta antes de fin de año para empezar obras en primavera». «Que tenga prisa». «Madre». «Yo no he firmado nada, Rodrigo. Mientras yo no firme, no hay venta». Rodrigo apretó los labios. Miró la habitación. Miró a Remedios, que estaba removiendo algo en el fogón sin girarse. Miró el gato Trino, que estaba sentado en el centro de la cocina, mirándolo con una fijeza que a los humanos siempre les resulta incómoda. «El notario dice que usted tiene que firmar. Dice que sin su firma no puede proceder».
El notario tiene razón. ¿Y qué quiere usted, madre? ¿Quedarse en casa de Remedios el resto de su vida cosiendo en una habitación? Fermina le sostuvo la mirada. Mientras coso, tengo lo que necesito. Rodrigo se fue sin decir adiós. La puerta del corral sonó más fuerte de lo que debería. Trino fue al centro de la cocina, olfateó donde Rodrigo había estado parado y se alejó con un paso que tenía algo de desprecio. Quiero detenerme un momento en Rodrigo, porque no quiero que este cuento haga de él un monstruo. No lo era. Era un hombre que había crecido mirando a su madre trabajar en silencio y había confundido ese silencio con conformidad. Había aprendido que la casa se mantenía sola, que los encargos llegaban solos, que el dinero aparecía para pagar el tejado y las facturas y los gastos del invierno, y nunca había querido preguntarse de dónde venía ese dinero, porque preguntarse eso habría obligado a ver lo que su madre hacía y reconocer su valor. Eso es lo que pienso, y diré que me parece la forma más común de ingratitud, la que no se reconoce a sí misma como tal. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que trabajaron así, en silencio, sosteniendo casas enteras sin que nadie pusiera su nombre en ningún papel? Me gustaría leer sus respuestas en los comentarios. Fue en enero, cuando Velasco, el notario, pidió a Rodrigo que llevara la documentación completa de la propiedad para revisar la situación legal antes de proceder. Era un hombre meticuloso, de los que leen cada línea antes de firmar cualquier cosa, con gafas redondas que se resbalaban sobre la nariz y una costumbre de morderse el labio inferior cuando encontraba algo que no encajaba. Rodrigo trajo lo que encontró en la habitación trasera: los títulos de propiedad, el certificado de matrimonio, el testamento de Anselmo, que, efectivamente, no mencionaba la casa de manera específica, una omisión que Rodrigo siempre había considerado a su favor, y la caja con los papeles de la sastrería, entre los que estaba el libro de cuentas encuadernado en cartón verde. Velasco revisó todo con paciencia, separó, clasificó, leyó. Llegó al libro de cuentas y lo abrió. Era un libro ordinario, columnas de entradas y salidas, nombres de clientes, fechas, cantidades, la caligrafía de Anselmo, pequeña y regular, que se parecía a la de Fermina como se parecen dos manos que han vivido juntas muchos años. Velasco pasó las páginas. En la última página de contabilidad, donde terminaban los números, había una página en blanco. Y en esa página en blanco había un texto escrito a mano, en la misma caligrafía de Anselmo, con una letra más pequeña y más apretada que la de las cuentas, como si el espacio fuera precioso y hubiera que aprovecharlo. Velasco lo leyó una vez, lo leyó otra. Se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. Leyó el texto por tercera vez. Luego buscó entre los papeles del registro civil de ese año, el año anterior a la muerte de Anselmo, 12 años atrás, y encontró lo que buscaba. El texto en el libro de cuentas era una declaración escrita de puño y letra de Anselmo Salcedo, firmada con dos testigos: Dolores, la vecina de enfrente, y Matías, el del bar, que ya había muerto, pero cuyos datos estaban en el registro civil, en la que dejaba constancia de su voluntad de que la casa de la calle del Molino perteneciera a Fermina en usufructo vitalicio, es decir, que mientras Fermina viviera, la casa era suya, y ninguna decisión sobre la propiedad podía tomarse sin su consentimiento explícito. Y ese texto, esas 3 páginas escritas con letra apretada en el forro del libro de cuentas, estaban cosidas al cartón de la cubierta interior con hilo doble, del mismo color que el cartón, invisibles a quien no supiera que estaban ahí. Cosidas con hilo, con punto de tallo, por mano que Velasco, que conocía el trabajo de Fermina
desde hacía 30 años, reconoció sin necesidad de que nadie se lo dijera. Había que conocer bien la sastrería para saber que el forro de un libro podía guardarse exactamente igual que el forro de un abrigo. Hay cosas que solo saben los que trabajan con sus manos. Velasco llamó a Rodrigo esa misma tarde. No estuve en la oficina de Velasco cuando Rodrigo leyó el documento, pero Dolores, que sí fue llamada como testigo superviviente para confirmar la firma, me contó después que Rodrigo se puso pálido de una manera que ella describió como el color del cal recién mojado. Susana, que había venido con él, se quedó mirando sus propias manos. Durán, el comerciante, que también había sido convocado para revisar los términos de la venta, salió de la oficina antes de que Velasco terminara de leer, con el paso rápido de quien no quiere que le vean la cara. Rodrigo preguntó si el documento era válido. Velasco le respondió que sí, que la firma de Anselmo coincidía con la del registro civil, que los dos testigos, de los cuales uno seguía vivo y había confirmado la firma, cumplían los requisitos legales, que el documento era anterior a la muerte de Anselmo y no había sido revocado. Rodrigo no dijo nada durante un momento. Luego preguntó cómo era posible que nadie lo hubiera visto antes. Velasco se quitó las gafas y le miró. Porque estaba cosido en el forro del libro de cuentas con hilo del mismo color que el cartón, dijo. Hay que saber lo que uno busca para encontrarlo. Fermina estaba en casa de Remedios cuando llegó Velasco a informarle. Estaba cosiendo. El vestido de Celestina estaba terminado, doblado en el baúl, esperando la prueba final. Tenía entre manos un chaleco de paño marrón, el que había empezado semanas atrás sin dueño todavía, que había acabado siendo para el sacristán, que le había dicho a Remedios que llevaba 3 inviernos con el mismo chaleco y que las costuras de los hombros cedían cada vez que levantaba el brazo. Velasco le explicó lo que había encontrado. Le leyó el documento. Le describió las firmas, los testigos, la fecha. Fermina escuchó sin interrumpir, con el chaleco en las manos y la aguja parada, pero sin soltar. Cuando Velasco terminó, ella asintió una vez. ¿Puedo volver a mi casa?, preguntó. Cuando usted quiera, dijo Velasco. Antes de que les cuente lo que pasó después, quiero preguntarles algo. Si fueran ustedes Fermina, ¿qué le habrían dicho a Rodrigo al volver a esa casa? Dejen su respuesta en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Fermina volvió a la casa de la calle del Molino un miércoles de febrero, con la misma bolsa de lona y el mismo baúl de castaño y la misma lámpara de aceite que se había llevado en octubre. Dolores la vio llegar desde su ventana y salió al porche. Fermina. ¿Todo bien? Todo bien, Dolores. No dijo más. Entró a su casa, abrió las ventanas, encendió el fogón. Rodrigo había venido 2 días antes a recoger las cajas del almacén de la habitación trasera. Habían desaparecido también el cemento, la bicicleta sin ruedas, las herramientas de jardín. La habitación estaba vacía, solo el suelo de baldosa y el olor a polvo viejo y a ausencia. Fermina abrió la ventana que daba al patio. La higuera vieja movió las ramas con el viento de febrero. Fue a la cocina, puso agua a hervir y mientras esperaba, sacó el baúl de castaño y lo llevó a la habitación trasera. Lo puso en el centro de la estancia. Abrió el baúl. Sacó la foto de Anselmo con el marco de tela azul y la apoyó en el alféizar de la ventana del patio. Lo que pasó en los meses siguientes fue gradual, como son las cosas que duran. Llegó la primavera y con ella los encargos de boda. Ese año se casaban 4 parejas en el pueblo y los municipios de alrededor, y todas las novias, o las madres de las novias, o las hermanas de las novias, vinieron, en algún momento,
a la casa de Fermina. La habitación trasera fue llenándose de nuevo, no con las cosas que había dejado Rodrigo, sino con las de Fermina. El bastidor grande, el maniquí de costura que Anselmo le había comprado en un mercado de la capital hacía 20 años y que había estado guardado en el desván. La mesa de corte que apareció, Dolores lo contó después, en el patio de Genaro, el herrero, que la había comprado a alguien, sin saber bien de dónde venía, y que la devolvió sin hacer preguntas cuando supo la historia. Celestina se casó en abril, con el vestido de cola de 80 centímetros y el cuello de raso, y cuando pasó por delante de la primera fila, se giró un momento hacia donde estaba Fermina sentada, y le hizo una señal con la cabeza que no era exactamente un gesto de gratitud, sino algo más parecido al reconocimiento de lo que un trabajo bien hecho significa. Fermina asintió y siguió mirando al frente. El gato Trino, que había pasado el invierno en casa de Remedios, durmiendo en los sitios importantes, vino a la casa de la calle del Molino el primer día de primavera. Nadie lo trajo. Simplemente apareció, olió el umbral, entró a la habitación trasera, examinó el bastidor grande con la meticulosidad de quien hace una inspección, y se acostó sobre el cuaderno de medidas que Fermina había dejado abierto en la mesa de corte. Fermina lo miró. «Tú otra vez», dijo. Trino entornó los ojos con satisfacción. Remedios, que había venido a traer un tarro de mermelada de membrillo. Ese año, los membrillos del huerto habían dado más de lo que ella sola podía consumir. Los encontró así: Fermina cosiendo junto a la ventana del patio y Trino encima del cuaderno, y dijo que era la imagen más sensata que había visto en mucho tiempo. De Rodrigo no volví a saber mucho. Vino por Navidad ese año, como siempre, y estuvo en la casa de la calle del Molino con Susana y los niños. No habló de la venta, no habló del libro de cuentas. Ayudó a su madre a subir unas cajas al desván y se fue al día siguiente. A veces pienso que la culpa, cuando no tiene palabras para decirse, se vuelve silencios que se llenan de gestos pequeños. Subir cajas, no preguntar, volver por Navidad. No sé si eso alcanza, pero es lo que había. Lo que sí sé es esto: el pueblo de Valdecasas tiene una sastrería que no tiene nombre en la puerta. Tiene una mujer que lleva más de 40 años cosiendo los vestidos de bautizo, las ropas de boda y los mantones de luto de 3 generaciones, y cuya firma, una F pequeña, en punto de tallo, en el ángulo izquierdo del cuello o en la esquina inferior del bolsillo interior, está en más de la mitad de las prendas importantes que han pasado por ese pueblo. Nadie la ha leído. Nadie la ha buscado. Pero está ahí, cosida con hilo del mismo color que la tela, invisible a menos que uno sepa que existe. Hay personas que no necesitan gritar su nombre para que su nombre esté en todas partes. Fermina Salcedo lo cosió en cada dobladillo, en cada forro, en cada punto de tallo que nadie vio, pero que estaba ahí, haciendo que las cosas duraran. Y cuando llegó el momento en que alguien tuvo que leer lo que no se había dicho en voz alta, las palabras estaban cosidas donde debían estar, con hilo doble, con punto resistente, hechas para durar más que la mano que las había puesto. Eso es lo que Fermina me enseñó: que el trabajo bien hecho no necesita testigos para ser verdadero. Solo necesita tiempo. Y tiempo, a Fermina Salcedo, nunca le faltó. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si algo de lo que escucharon hoy les tocó por dentro, dejen un comentario aquí abajo. Los leo todos, con mucha calma, como me gusta leer las cosas. Si quieren seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que la vida intentó borrar y que, en silencio, se quedaron,
Suscríbanse al canal. Cada semana traigo una historia nueva, contada con el mismo cariño con que me las contaron a mí. Y si conocen a alguien como Fermina, alguien que trabaja en silencio y cuyo nombre no aparece donde debería, cuéntenme en los comentarios. Esas son las historias que más me importa guardar. Don Mateo se despide, hasta la próxima.